La iglesia de Tesalónica es una iglesia muy importante en el Nuevo Testamento. No porque sea la más grande, ni siquiera porque esté en la provincia más importante o sea la capital del imperio. Realmente es importante precisamente porque es una iglesia que llega a influir notablemente, no solamente sobre su ciudad, sino incluso llega a influir sobre toda la región de Grecia. Entonces, aún siendo una iglesia pequeña, puede llegar a ser muy influyente. ¿Cómo es que ocurre todo esto? ¿Cómo es que una iglesia puede convertirse en un espacio de influencia? Bueno, tenemos que considerar algo acerca de la misma concepción del ser iglesia. Los miembros de una iglesia están en todos los ámbitos de la ciudad. En todas partes de la ciudad encuentras miembros de la iglesia. Están en los hospitales, están en las oficinas de gobierno, en las escuelas, etc. En cualquier sitio tú vas a encontrar miembros de la iglesia. Y cada uno de ellos podría influir en las distintas áreas donde ellos se encuentran, es decir, influenciar en los hospitales o en las escuelas, en los negocios, etc. En cualquier lugar, incluso en el gimnasio, en cualquier lugar las personas podrían estar influyendo desde su fe hacia otras personas. Entonces, ¿por qué no está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que está pasando para que incluso hoy en día las iglesias no estén siendo influencia? Incluso puede ocurrir esto. Hay iglesias que incluso son muy grandes, tienen grandes instalaciones, tienen muchísimos miembros, pero socialmente no están influyendo para la sociedad, la cultura, la educación, etc. Entonces, ¿por qué no está ocurriendo eso? Quizás esto se debe a algunos malos entendidos que han ocurrido. La fe se ha convertido en algo íntimo y personal. Para algunos la palabra iglesia se ha perdido un poco lo que significa. Y la verdad es que la palabra iglesia significa los que han sido llamados fuera. La palabra iglesia, eclesia, como se dice en el griego del Nuevo Testamento, realmente significa los que han sido llamados fuera. Entonces, ser iglesia es expresarlo de una forma exterior. Es decir, la fe no puede quedar en lo íntimo y en lo personal, aunque es cierto que es íntima y personal, pero necesita expresarse exteriormente. Entonces, uno de los asuntos que tenemos que poder afrontar y poder superar, se trata precisamente de que el concepto de iglesia se ha convertido en un lugar. De hecho, para muchas de las personas, cuando hablamos de la iglesia, lo primero que viene a su mente es un edificio. Pero es que la iglesia no es un edificio. El ser iglesia es algo totalmente distinto. El ser iglesia se refiere precisamente hacia las personas. Son las personas las que somos iglesias. La fe en ese sentido es un asunto público porque se trata de nuestra fe, de las personas, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos desarrollando las cosas. Nosotros somos los que somos iglesia y somos iglesia en cualquier lugar que estemos, ya sea que estemos en el templo o en la casa, en cualquier lugar, ahí es donde nosotros expresamos y vivimos nuestra fe. Somos la iglesia cuando cada uno de los creyentes, discípulos de Jesucristo, vivimos para Él y vivimos conforme a su voluntad. Cuando estamos influenciando hacia los demás, entonces es que cada uno de nosotros somos iglesias. Ahora, en la epístola de Tesalonicenses nos muestra por lo menos 5 formas de cómo aquella iglesia, tomándola como base, llega a convertirse en un ejemplo de fe para poder ser testimonio hacia los demás. Entonces, hay algunas cosas que pueden estar presentes. Número 1, demuestran confianza en Dios. Quizás para hablar de confianza en Dios me gustaría primero tocar un tema importantísimo en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. En el libro de Daniel ocurre esto. Hay 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tienen nombres raros, pero esos eran sus nombres en aquella época, nombres por supuesto de origen caldeo o babilonio que les habían asignado a este grupo de muchachos judíos. Cuando llega el momento en que el rey tiene que confrontarles y les presiona para que ellos adoren a una estatua, entonces estos jóvenes toman una posición y dicen: Su Majestad, esto no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de Su Majestad. Pero aún si no lo quisiera hacer, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. En el libro de Daniel, capítulo 3. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esto? Se trata justamente de hombres que confían plenamente en Dios. Entonces, confiar en Dios, por supuesto que no se trata solamente de palabras, sino que demuestran su confianza en Dios. Confiar en el Señor no significa que
que no tengamos que pasar por problemas. A veces piensas que la gente que confía en Dios no pasa por problemas. Por supuesto que también los pasan. Y también saben que Dios es el que va a sostener su vida y que finalmente Dios va a ser glorificado. Entonces, no importa si pasas o no por problemas, sabes que aún en medio de los problemas Dios va a estar presente y Dios va a mostrar su gracia y favor a favor de los suyos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Número 2. Demuestran amor por Dios. Una forma de dar testimonio y de dar ejemplo de la fe es cuando no solamente hablas acerca de Dios, sino muestras también que amas a Dios. Entonces, no se trata solamente de hablar. De hecho, Jesús se refirió en algún momento a gente de su época diciéndoles y notando que solamente se trataba de hablar y no de hacer. Este pueblo, dice Jesús, dice que me respeta y me quiere, pero no me considera parte importante en su vida. Y esto sigue ocurriendo. Para muchos la fe y la vida de la iglesia incluso es algo periférico, pero no se convierte en algo prioritario, central en la vida de cada uno de ellos. Entonces, esos son asuntos que tenemos, por supuesto, que poder superar cada uno de nosotros. Se trata de demostrar el amor de Dios como el mismo Dios en Cristo Jesús demostró su amor. Porque Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros mismos éramos pecadores. Dios lo hizo y Dios nos muestra su amor. No solamente dice que nos ama, sino que nos muestra su amor. Y nosotros, en correspondencia a ese amor de Dios, podemos también mostrar el amor de Él. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a honrar a Dios. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Y mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Ve, hay 3 cosas que están implícitas en este concepto y son precisamente las palabras de Jesús. Jesús mismo dice que amar a Dios se demuestra, no solamente se dice que se ama, sino que se demuestra a través de la obediencia de sus mandamientos. Y eso lleva a que tú también empieces a recibir y a formar parte del amor de Dios. Entonces, el amor a Dios se demuestra. Hay algunas cosas y cosas sencillas realmente que cada uno de nosotros podemos hacer. Podemos, por ejemplo, para demostrar que amamos a Dios, cuidar nuestro lenguaje. Cuando la gente se da cuenta que tienes un lenguaje distinto, esa forma de hablar, esa manera de cómo te estás expresando, por supuesto que se vuelve muy importante. La gente te reconoce incluso por tu forma de hablar. Es un lenguaje que no dice malas palabras, es un lenguaje que no se la pasa diciendo chismes, no se trata de divulgar o de falsear asuntos, sino que es un lenguaje que es honesto, limpio y que construye. Entonces, esa es una forma de cómo nosotros mostramos el amor a Dios. Número 2, hacemos el bien a otros. La Biblia tiene enormes ejemplos, muchísimos, acerca de cómo hacer el bien a otras personas. Entonces, nosotros podemos hacer eso mismo. Podemos acercarnos a otros y ayudarlos, convertirnos en su prójimo de cada uno de ellos. Número 3, buscar comunión con Dios. La lectura devocional de la Biblia, el aprender de Él, el participar de un curso, el formar parte de un grupo pequeño donde estamos aprendiendo, cada una de esas maneras son formas en cómo nosotros buscamos comunión con Dios. Entonces, esa es una de las formas de ser. Número 4, hablamos a otros acerca de Jesucristo. Y esto de hablar acerca de Jesucristo precisamente nos lleva a ese entorno, donde con nuestras formas de hablar, nuestras formas de testificar, donde hablamos de Jesucristo no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos, pero prioritariamente a través del lenguaje oral. Es decir, nosotros invitamos a otros a que también conozcan de Jesucristo y les proveemos Biblias, comentarios, etcétera, quizás solamente textos que podemos hacerles llegar de muy diversas formas. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, en primer lugar, y quizás uno de los asuntos más importantes por los cuales también la iglesia de Tesalónica lo hizo, es porque ellos se sabían elegidos por Dios. Ellos sabían que Dios los había elegido. De hecho, el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, dice así: nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Ese es el llamado que Dios ha hecho para su pueblo, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Con el saber que somos elegidos. Hay 2 cosas que van a ocurrir cuando tú sabes que has sido elegido por Dios. Entiendes que estás bajo su soberanía. Y estar bajo la soberanía de Dios implica por lo menos 2 cosas muy muy importantes. Número 1, protección y guía. Estar bajo la soberanía de Dios es que estás bajo su protección, que también estás bajo su guía, pero también estar bajo la soberanía de Dios, entiendes que tu papel es reflejar la gloria de Dios donde quiera
que Dios te coloque. Ese es el papel que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Entonces, si seguimos en ello, de forma natural, tenemos que ver que hay algo que esos discípulos hicieron, aquellos discípulos de la iglesia de Tesalónica, y que nosotros también podemos hacer. Ellos siguieron el ejemplo, primeramente de Jesús, pero también de Pablo, Silvano y Timoteo. De hecho, ellos no tuvieron acceso a Jesús, pero Pablo, Silvano y Timoteo, ellos sí conocieron. Pablo conoció acerca de Jesús, tuvo contacto personal. Pablo entrenó a Silvano y a Timoteo, y Pablo, Silvano y Timoteo, esa tríada, son las personas que, conociendo la relación, en esa relación, manteniéndose en esa relación para con Dios, ahora ellos testifican acerca de quién es Jesús. Entonces, de manera que el ejemplo que la iglesia sigue es precisamente el ejemplo de Jesús a través de Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, ellos actúan, Pablo, Silvano y Timoteo actúan como Jesús, y la iglesia lo aprende, y en ese sentido también la iglesia lo va a reproducir después para su propia ciudad y para las comunidades que están en derredor de ellos. Siguieron el ejemplo de él, y esto nos lleva a tener que entender que el seguir el ejemplo requiere dos partes. En primer lugar, porque esto se trata del papel entre el discipulador y el discípulo. No es posible hacerlo de un solo lado. Entonces, el discipulador tiene que hacer algo, y eso tiene que ver con el ser capacitado, con poder reflejar la gloria de Dios, tener dominio propio, tener buen testimonio. Eso tiene que ver con el papel del discipulador. Mientras que del otro lado, de los discípulos, tienen que permanecer humildes, enseñables, con el deseo de aprender. Y cuando eso ocurre, por supuesto que la transmisión de conocimiento y de fe, por supuesto que puede realizarse y se convierte en algo valioso y fructífero para todos los que ahí están participando. Entonces, en esta idea de seguir el ejemplo de Jesús, el apóstol Pablo escribió también así en 1 Corintios, porque no se trataba de seguir el ejemplo de Pablo, sino el ejemplo de Jesús a través de Pablo. Entonces, él escribió así: y ustedes deberían de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque finalmente el modelo no es Pablo, el modelo es Cristo. Y hoy en día es exactamente lo mismo. No se trata del líder de adoración, no se trata del líder de los grupos pequeños, no se trata del pastor. Se trata de que todos y cada uno de nosotros hemos de ser imitadores de Cristo Jesús. De eso se trata justamente. Ahora, aprenden el ejemplo para poder entonces ser ejemplo para otros. Y en el texto de Tesalonicenses se mencionan áreas específicas, y hay una frase que une a cada una de ellas: la gente sabe. Es decir, el testimonio no es algo simplemente que dices, sino algo que es vivido, que es testimoniado a través de tu diario andar. La gente sabe. ¿Qué es lo que la gente sabía de esa iglesia de Tesalónica? Ellos sabían que ellos anunciaban el mensaje de Jesucristo. Ellos sabían acerca de eso. Es decir, a nadie le extrañaba que ellos estaban anunciando el mensaje de Jesucristo. Número 2, también eran un ejemplo para otros porque confiaban en Dios. Era notable para cada una de las personas que estaban en esa región que la iglesia de Tesalónica, los creyentes de ese lugar, precisamente eran hombres que confiaban en Dios bajo cualquier circunstancia. Número 3, pueden ellos dar testimonio también, porque la gente lo sabe, que dejaron los ídolos para convertirse al Dios vivo y verdadero. Es decir, dejaron todo aquello que podía representar algún concepto religioso o confiar en cualquier otra cosa que no fuese únicamente Dios. Eso es lo que ellos hicieron. Dejaron los ídolos. A veces los ídolos es el dinero, el capital, etc. A veces la familia, la cultura, las tradiciones. Esas cosas en algunas ocasiones incluso nos alejan de Dios. Todo ello lo dejaron. Y lo dejaron para hacer algo más. Número 4, adorar y servir. Entonces, adoración y servicio son dos cosas que van de la mano. Servimos a través de la adoración y servimos adorando. Entonces son asuntos que constantemente van de la mano. Esto es lo que hicieron y que impacta poderosamente a una comunidad. Cuando la gente descubre que tú adoras en espíritu y en verdad, eso es un testimonio. Cuando se dan cuenta de que sirves por amor a Cristo, eso es un testimonio impactante para cualquier persona. Saben que no hay un interés mezquino en medio de ello, sino que estás adorando y sirviendo en verdad y con el deseo genuino de que ellos también conozcan de Jesucristo. Número 5, entonces, es una esperanza en Cristo. Más allá de las recompensas personales o logros que podríamos obtener aquí, se trata de la esperanza en Cristo Jesús.
Entonces, esa esperanza en Cristo Jesús es la que está motivando a esa iglesia de Tesalónica. Y estoy seguro que cada una de estas cosas, también cada uno de nosotros las podríamos hacer. La forma en cómo Dios lo va a hacer, la forma en cómo Dios va a actuar en medio de nosotros, es posible porque Dios es el mismo. La iglesia de Tesalónica siguió estos pasos y nosotros hoy podemos seguirlos. ¿Por qué? Porque fueron los pasos o testimonio que Dios nos permitió preservar a través de la palabra, a través de la Biblia, y a partir de ellos instruir a la iglesia del siglo XXI para que cada uno de nosotros también pudiésemos seguir los mismos pasos y ser testimonio en la ciudad donde Dios nos ha colocado. Oremos. Padre, pedimos fortaleza y sabiduría para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Danos la fortaleza para hacerlos, danos de tu sabiduría y la presencia de tu Espíritu en nosotros para que nos lleve a cumplir con este plan que tú tienes para la redención de nuestra ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice.